Obviamente el monto va a depender de la infracción. Recientemente se aumentó el valor de la unidad fiscal, así que están los valores que en este momento están vigentes son para la alcoholemia un mínimo de 19.000 pesos. Y bueno, y después depende de la infracción, si es falta de documentación depende qué documentación y si después lo salva acá en el juzgado o no. Si no pudiera acreditar lo que le faltaba, acompañar lo que le faltaba, la infracción ronda los 2.000 pesos. Y bueno, te decía, depende la documentación que falte, porque por ejemplo si falta la licencia de conducir, que es una infracción grave, más o menos ronda los 10.000 pesos, con los nuevos valores. Esto siempre y cuando no pueda acreditar que los tenía y no los portaba en ese momento. Exacto, porque si en el momento de la infracción, o sea, del control, por X circunstancias no lo tenía con él, el conductor, y lo acredita dentro de las 24 horas en el juzgado, se lo exime de la pena, paga una pequeña tasa y no paga la multa. Bien, aquella persona que tiene una infracción por alcohol en sangre y vuelve a tener una infracción similar, digamos que reincide, el monto cambia. Si el monto obviamente se agrava, la reincidencia tiene esa sanción y también duplica el plazo de la inhabilitación para conducir, que va para nuestra normativa local desde los 60 días hasta los 10 años. Depende obviamente de la gravedad del hecho, ¿no? Nosotros aplicamos siempre el mínimo de 60 días y obviamente cuando se trata de una reincidencia lo duplicamos. Bien, hay casos de personas, por ejemplo, que no son de aquí de la localidad, deben quedarse en esos casos y tramitar todo esto. Sí, deben quedarse obviamente porque si hubo retención del vehículo tienen que bueno, recuperarlo previo al pago de la multa obviamente y después de hacer los trámites correspondientes ante el juzgado, acreditando ser el propietario, el legítimo tenedor del vehículo, o sea, acreditar que podía conducirlo. A veces sucede que bueno, son personas en tránsito o bueno, acreditan cierta emergencia. Excepcionalmente, si no tienen antecedentes o si bueno, se evalúa la causa y si se puede hacer la excepción de devolverle también la licencia de conducir si no tienen otra persona o sea, un conductor alternativo. Excepcionalmente, en algunos casos se ha dejado sin efecto la inhabilitación si, bueno, obviamente cancelan toda la deuda y acreditan toda la documentación que deben tener, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que además están acreditados como chofer de transporte de personas? Por ejemplo, el caso de los remises. Sí. En estos casos en particular, ¿qué es lo que se analiza? Bueno, para ellos la sanción, ellos tienen que tener tienen más requisitos, ¿no?, que cumplir. Tienen, bueno, el carnet profesional, respecto de si fuera una alcoholemia, ellos su valor, su límite de dolencia es 0. Bueno, tienen que acreditar documentación extra relacionada con la habilitación comercial de remis, con la autorización de manejo de parte del titular si fueren choferes, etcétera. Todo va a depender el caso, obviamente, ¿no? Si es transporte colectivo, si es remisería, tienen que acreditar la habilitación comercial, una serie de otros requisitos que va a depender de qué se trate, ¿no? En estos casos se inhabilita por estos 60 días, tal cual establece la ley. Sí, también son inhabilitados, sí. Igualmente, respecto a alcoholemia, en los 2 años que estoy en el juzgado, creo que hubo 1 o 2 casos nada más. Respecto a la documentación, libreta sanitaria, habilitación de la habilitación comercial y demás, sí hay, son mayores las infracciones, los casos de infracciones, pero respecto a alcoholemia, muy pocos. Y en estos casos la multa obviamente es menor. ¿De cuánto estaríamos hablando en un caso similar a ese? Digo, falte alguna de esos papeles. Bueno, por la falta de documentación, si son remises, tienen
es más o menos 10.000 pesos porque tiene que ver con el cumplimiento de la ordenanza que regula el servicio de remises y taxis, que es un poco más agravado que un particular que le falte la licencia o no posea cierta documentación reglamentaria. Para los remises obviamente es más agravada la multa por tratarse de transporte de pasajeros, obviamente. Ahora, ¿todos estos montos se pagan en efectivo únicamente? Se pueden pagar, creo que con débito y demás, pero todo eso forma parte, es competencia de Hacienda, así que no te sabría decir. Sé que hacen en algunos casos excepcionales también planes de pago, pero todo eso no lo manejamos en el juzgado, digamos. Acá se hace todo el trámite de, bueno, aplicar la normativa de acuerdo a lo que dice la Ley Nacional de Tránsito. Claro, acá se aplica la norma, se analiza el caso de acuerdo a lo que eventualmente haya acreditado o no el infractor. Se evalúa si efectivamente hubo infracción o no. Ya te digo, se pueden eximir en caso de que haya habido un error o que involuntariamente había olvidado, no sé, tener encima la billetera con la documentación correspondiente, etcétera. Entonces acá se evalúa eso, pero y en su caso se ordena la restitución si hubiera habido un secuestro de vehículo, pero todo lo tendiente al pago de la multa y demás se hace en Hacienda.